Y esto es lo que decíamos, el perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad, el estado de salud que sufre la población y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Es lo que estábamos mencionando, estaban mencionando sus compañeras. Entre estas características está la mortalidad, la movilidad, la calidad de vida y la esperanza de vida. Asimismo, traduce la situación de necesidades en salud en esta población y que está caracterizada por variables e indicadores que representan diferentes dimensiones. Las necesidades insatisfechas en salud no solo se expresan a través de indicadores de morbilidad y mortalidad, sino por indicadores socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura de los servicios de salud, que también son una fuente importante para evaluar dichas necesidades. O sea, para que vean todo lo que engloba un perfil epidemiológico, no es de que se enferman y se mueren las personas, sino todas las características que pueden incidir para que esta mortalidad y morbilidad se presente. Y bueno, una parte importante, pues definitivamente es los servicios de salud, sus características, etc. Bajo la óptica de salud como calidad de vida, donde el enfoque es más bien hacia las determinantes que hacia las consecuencias. Acuérdense que si conocemos las determinantes, lo que vamos a hacer es acciones para evitar aquellas situaciones que están provocando las enfermedades y actuar de manera preventiva para que esta situación se modifique. Y bueno, pues va entre lo histórico, lo económico, lo social, todas las características que vimos cuando vimos lo de determinantes en salud. ¿Cuáles son los indicadores que manejamos? Como en el perfil epidemiológico, pues primero definir qué es un indicador. Lo que decíamos antes, cuando lo definimos, es una forma cuantitativa o cualitativa para respaldar acciones políticas y evaluar. Siempre tenemos un valor de referencia contra el cual comparar nuestros resultados con nuestras situaciones y ese valor de referencia se llama indicador. Y lo que pretendemos con los indicadores es hacer mediciones. ¿Para qué sirve? Pues para objetivar una situación y a la vez evaluar su comportamiento en el tiempo. Y lo que veíamos aquí en la reunión del milenio, en donde todos los indicadores que tenemos, pues sirven precisamente para evaluar todas estas situaciones, ¿no? Desde las condiciones y las respuestas de los gobiernos ante esas situaciones en salud. Son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones en una condición determinada. Estas modificaciones pueden ser favorables o desfavorables. Acuerden que lo que dijimos, que los indicadores son dinámicos, se mueven, a veces a favor, mejorando las condiciones, pero también en contra, haciendo que la condición se haga más difícil. ¿Qué indicadores utilizamos en el perfil epidemiológico para evaluar un programa o para evaluar las condiciones de salud? Pues son el estado de nutrición, peso, estado nutricional, la cobertura y tasa de inmunización, mortalidad por edad, morbilidad por enfermedades, tasa de discapacidad por enfermedad crónica infantil, etc. Algunos indicadores pueden ser sensibles a más de una situación o fenómeno. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es indicador del estado de salud de la población, pero también puede evaluar el estado de bienestar de una población y sobre todo de la mujer, en qué condiciones se embaraza, cada cuándo, el periodo intergenésico se respeta, las condiciones nutricionales son adecuadas para soportar otro embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, un indicador nos puede traducir muchas situaciones que lo están determinando y que son las que tenemos que abordar. ¿Para qué se utilizan? Pues más que nada los que se relacionan con la salud para mediante combinaciones evaluar la eficacia y el efecto de los programas, intervenciones, protocolos, etc. Acción que no se evalúa
no va a tener éxito en sus resultados. ¿Dónde hay información? Pues hay muchas fuentes, estadísticas sanitarias de OPS, OMS, hay ¿cómo se llama? En México, el INEGI, el Sistema Nacional de Salud, que depende de la Secretaría de Salud. Entonces tenemos en México muchas fuentes de información confiable. Podría ser un poquito más, pero la que existe puede ser considerarse como confiable para que sean otras fuentes de información y en base a esa información elaborar nuestro perfil epidemiológico. Entonces, los principales datos que vamos a hacer en esta información que existe es registros de sucesos demográficos. ¿Cuáles son los sucesos demográficos? Nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etcétera, etcétera. Censos de población y vivienda, dónde vive la gente, cuáles son los lugares donde hay mayor concentración de población, características de la vivienda. Estas características son favorables o no a una convivencia saludable, etcétera. Los registros, todo lo que se registra en los sistemas de morbilidad, mortalidad, programas, etcétera, aparecen ahí. Vigilancia epidemiológica, encuestas que se hacen en las poblaciones, el registro de enfermedades y otras fuentes como son las que se generan en sectores económicos, políticos y de bienestar social. Indicadores de política, pues es proporción de productos del Producto Nacional Bruto invertido en actividades relacionadas, lo que les decíamos antes, cuánto del PIB se destina para atención en salud. Distribución de recursos con relación a la población, es decir, la cobertura en cuanto a número de camas, médicos, todo lo que habíamos revisado en el grupo de coberturas. Los sociales y económicos, tasa de crecimiento, alfabetismo, indicadores de condiciones de vivienda, pobreza, disponibilidad de alimentos, de actividad, servicios respecto a recursos materiales de calidad y atención, cobertura de vacunación en cuanto a programas, indicadores del estado de salud, mortalidad, de natalidad, de morbilidad, de calidad de vida. Ejemplos, calidad material de la vida construido por mortalidad infantil, lo que les decíamos, y la capacidad de leer y escribir, o sea, alfabetismo. Indicadores en México se dividen en los rubros de 5 rubros: demográficos, sociales, económicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad y de mortalidad. Demográficos ya lo revisamos cuando vimos la transición demográfica, sociales y económicos en determinantes, y de recursos, acceso y cobertura cuando vimos, ¿no?, que corresponde a cobertura en salud. Y nos falta ahorita revisar lo que corresponde a morbilidad y mortalidad. ¿Dónde encuentro estos indicadores? Aquí están en la Secretaría de Salud. El sitio es el del SINAIS, Sistema Nacional de Información en Salud, .salud.mx. En la Secretaría de Salud, el sitio ahí lo pueden encontrar. ¿Cuáles son estas características? Lo que mencionaba su compañera en la clase anterior, las características demográficas, en donde vemos una comparación de los años de 2010-2020 y encontramos pues cómo se ha modificado nuestra pirámide de población, en donde vemos que el crecimiento de la población de adultos mayores es importante y la disminución de los grupos de jóvenes, niños y adolescentes. ¿Sí? Este es el tasa de crecimiento del PIB per cápita y bueno, pues aquí los datos no son muy alentadores, tenemos caídas y bueno, pues todo esto está dado por las políticas de salud y los estados socioeconómicos, económicos de los países, en donde pues definitivamente la política que quiere enfocarse en un estado de salud para ser uno de los mejores en el mundo, pues tiene que incrementar, ¿no? Entonces vean ustedes cómo aquí teníamos el 10 y fuimos bajando hasta
momentos en que fueron una negativa. La esperanza de vida como resultado de las acciones de salud pues se ha incrementado. De 1990, que finalmente la población moría en edades tempranas, pues ahora alcanzamos ya definitivamente, durante estos periodos del 70 aquí, de 70 años, avanzamos a 5 años, pero los datos anteriores al 90, pues hablaban sobre todo de una buena cantidad de mortalidad, sobre todo por infecciones de tipo respiratorio, intestinal, etc. Esperanza de vida al nacer por entidad, pues generalmente la diferencia entre el más alto, que es Nuevo León, 76.7, y el más bajo, Chiapas, pues son 4 puntos por 4 años. Y bueno, pues esto definitivamente nos habla que hay todavía poblaciones rezagadas que requieren una mayor atención en salud para modificar de manera favorable la esperanza de vida. Esta es la tasa bruta de mortalidad y número de defunciones en México, es de todas las defunciones que hay. Y el comportamiento del 90 a la fecha ha sido estable hasta el año 2005, 2006, en donde empezamos a ver una tendencia ascendente. Acuérdense que aquí la modificación está dada por las defunciones que generalmente se dan en adultos mayores. Y aquí está la mortalidad por hombres y mujeres. Es muy parecida, pero siempre habrá más defunciones en hombres que en mujeres. Quienes se mueren más, como les mencioné hace rato, por los adultos mayores de 85 años, pero ya empezamos a ver un incremento desde los 65 en adelante. Infecciones respiratorias del comportamiento, vemos que se han mantenido de manera estable, o sea, no ha habido modificaciones significativas. A partir de el 95, generalmente el comportamiento de así es. Esta otra enfermedad infecciosa de las intestinales, el comportamiento también es estable. A partir del 95, diabetes mellitus, pues aquí definitivamente este es el reto de salud pública actual, uno de los retos, y pues vemos definitivamente que la tendencia es ascendente, y si no hacemos algo de manera preventiva, esta tendencia no va a alcanzar la página para que veamos el comportamiento durante los años. Hipertensión, parece ser que ha bajado un poquito en los últimos años, pero no nos confiemos, acuérdense que en base al conocimiento de casos de diabetes y hipertensión que tenemos, pues hay un gran porcentaje de diabéticos hipertensos que no saben que son hipertensos o diabéticos, que se encuentran por ahí sin ningún registro. En ellos es más grave todavía porque las complicaciones pues se van a presentar en un momento dado, y cuando se presenten signos y síntomas, hablará de que los casos van a ser más complicados para su manejo, y ya va a haber secuelas en cuanto a esa falta de control adecuado y oportuno. Y aquí está diabetes y hipertensión como padecimientos que se presentan en una misma persona, y vean ustedes que los porcentajes son grandes, los números de casos, la tasa de morbilidad es importante conforme pasa, cuando vamos acumulando años, de los 45 a 49 ya, pero vean este núcleo de población altamente productiva de 25 a 44, que ya presenta de problemas de comorbilidad entre diabetes y hipertensión, y que bueno, pues esto al final, este camino tan largo para llegar aquí a 65 y más, pues habla de, si no controlo mis padecimientos, aquí voy a llegar, si no es que antes, con complicaciones que van a afectar mi calidad de vida, mi productividad y bueno, pues todo lo que lo demás, ¿no? Dinámica familiar, aspecto económico, etc. Principales causas de muerte en México y el mundo. En el mundo, todas las cantidades que vemos ahí, cardiopatías, primer lugar, como en México,
8.8, 128,000, etcétera. Y entonces, pues vamos a ver que generalmente compartimos, pues en su gran mayoría, las enfermedades que afectan al mundo en cuanto a muerte. Y en México, pues son, como lo veíamos en la clase anterior, enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, los EPOC, pulmonares obstructivas, las agresiones, influenza, neumonía y la insuficiencia renal. Estos son los 10 principales padecimientos que provocan las muertes en México. Y aquí viene desglosado por grupos de edad: menores de 1 año, dificultad respiratoria, manifestaciones congénitas, influenza, neumonía, y así en cada uno de los grupos estamos determinando qué es lo que es más frecuente como causa de muerte. De 15 a 24 años es tumores malignos, para que vean ustedes que los tumores malignos ya están apareciendo en edades muy tempranas. Esto lo que inquieta es que tenemos que cambiar los parámetros para hacerse las pruebas de detección, como puede ser la mastografía, como puede ser el Papá Nicolau, porque ya estamos viendo que las cifras de casos menores de 25 años, pues son estos, ¿no? Ya hay casos de cáncer en población joven. Entonces, 65 y más, pues enfermedades del corazón, diabetes, mellitus, tumores malignos, hígados, vías biliares, de mama, tráquea, bronquios y pulmonar en mujeres, y en el hombre igual las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos más frecuentes en cuanto a causa de muerte es próstata, tráquea, bronquios, pulmonar, y dentro de estos el que viene avanzando de manera importante es cáncer de colon. Lo que debemos enfatizar es que de todos estos hay acciones preventivas, hay pruebas diagnósticas que nos van a permitir hacer un conocimiento, un diagnóstico temprano y empezar a hacer el control de los pacientes que tengan estas enfermedades. Hay acciones, mucha gente no lo conoce, y quienes lo conocen, pues no se realizan lo que deberían realizarse. Y aquí son unas tablas como las que presentó su compañera, en donde hablamos de la tuberculosis, que es todavía un problema de salud importante. Y bueno, pues aquí está desglosado por población y por grupos de edad, en donde vamos a encontrar casos de tuberculosis de 15 a 19, aguas, tan jóvenes. Este es de diabetes. Y aquí lo que decíamos, ¿no? Son errores, o ya de 10 a 14 tenemos casos, 15 a 19, aguas con la diabetes. Este es cáncer de cuello uterino. Y vean aquí, de 20 a 24 ya empezamos a tener problemas. ¿Qué nos sirve conocer esta por entidad? Pues dónde debo enfocar como Secretaría de Salud mis baterías para que mis casos sean diagnosticados y los traten de manera oportuna, y a dónde voy a enfocar mis programas y mis recursos económicos para resolver este problema. Las causas de enfermedad nacional, estas son en 2015 las que había, y lo que habíamos visto, ¿no? Como causa de enfermedad, todavía la gente va a las clínicas por infecciones respiratorias e intestinales en primer lugar, y luego ya viene una serie de diagnósticos: infección de vías urinarias, úlcera, conjuntivitis, hipertensión, y ya más abajo aparece la diabetes. Esto es por volumen, es el número de consultas, ¿sí? Y esta es la población, para conocer la densidad de población por estado, etc. Estos son algunos artículos de bibliografía.